Sí, bueno, las familias cambian nombre, ¿ok? Entonces, si hacemos un calendario que se basa en el calendario JC, empezamos aquí, aquí existe el BCE, decimos, ¿cómo se dice en español? Antes de Cristo. Antes de Cristo, ok. Y aquí, BC, no, ¿cómo se llama esta parte? Después de Cristo. Después de Cristo. Ok, DC, ok. Aquí ponemos 1000 años, aquí ponemos 2000 y nos estamos aquí en 2017 años y creemos que esta fecha se basa en Jesús, Hijo de Dios, encarnado por una virgen y un padre, José, que no la tocó a esa virgen. Bueno. No la tocó. Son esas cosas que pasan mágicamente para el mundo. Eso es más inverosímil que todo el Big Bang. Mirá lo que te digo. Sí, porque cuando analizamos bien, cuando se analiza bien quién es Jesús, José y María, se abren los ojos. Porque Jesús, esto es Zeus, ¿ok? Júpiter, Júpiter, Zeus. exactamente. Y porque en hebraico es Yeshua, no es Jesús. Esto es Zeus. Claramente, punto. No se discuta. No se discuta más. Y su padre o padrastro, se dice que es un padrastro, ¿no? ¿Se dice así en español? Sí, es correcto. Sí. Ok. José. Qué lindo nombre. Y su esposa, María. Que significa mar plural. Porque María... sí, plural, ok. Entonces, el agua, fuego y agua. Pero, cuando vamos a visitar los griegos y su cosmología, notamos que aún en su sistema, Jesús, Sí. que lo llaman, correcto, Zeus, sí, sí. Tuve un padre, Saturno, y su esposa, Rea. Entonces, Sat es Set. Set es Seth en Egipto. Exacto. Y Seth es Seth en inglés. Entonces, Joseph. Jo, padre. Júpiter significa padre. Jehová, Júpiter. José, Jo es padre. Ma es madre. Joset y María, los padres de Jesús. Y él no fue el padre porque él le castró. Sí. Y Rea, la madre, también se dice que era virgen, igual en el mito. Entonces, vemos que lo que hicieron los romanos es muy inteligente. Pero, claro que sí. Pero no original, porque ellos vieron los egipcios, los persas y los babiloneses, que ellos hicieron el mismo. Marduk lo quitaron de los cielos y lo pusieron en la historia y se pusieron muy fuertes sobre el nombre de su Dios, diciendo, nuestro Dios es el más grande, Mithras, Zoroastra, Osiris. Zoroastro. Sí, Zoroastro. Entonces, cuando llegó Roma, en fin, la cuarta captura, porque hay 4 captivities. Egipto, Babilonia, Persia y la final es Roma. Entonces, todo va a terminar con Roma. Armagedón, el fin, todo. Roma es la cuarta y la última captiva. Captivity, ¿cómo se dice? Cautiva. Cautiva, sí. Cuando los hijos
de Dios se fueron a Egipto a ser captivos y después en Babilonia por 70 años y después en Persia. Ahora lo llaman Roma. Eso, este calendario, la cuarta y la última. Entonces, lo que hicieron no es original, pero... No, totalmente. Sí, porque haciendo... No, Diga. dale, Santos, por dentro. No, por favor, Ya. concluí y yo después voy a tratar de ilustrar rápidamente un poco esta primera parte que vos acabas de explicar, que yo la entendí a través tuyo, por ejemplo. No sé, digo, tenés que comentar, terminar de comentar lo que estabas diciendo. Sí, entonces los creyentes ciegos de las iglesias te miran eso y te dicen, no, eso no se puede comprobar por recercas que Jesús no es histórico. Y yo le digo, en muchas maneras, no solo con esa jugada con palabras, yo tengo referencias y libros escritos por grandes que la prueba solo es que nunca existieron nada de estos dioses en este tiempo como describen ellos. El evangelio no es historia, es un evangelio. Claro que es un poema, es un cosmología, porque no es historia. Dice claramente que es un evangelio, que eso es nada más que astrología, cosmología, explicando los arquetipos, dándole personalidad, no dándole forma antropomórfica, sino que darle personalidad. Entonces, mi trabajo de astroteología es nada más que indicar la personalidad de cada arquetipo. Entonces, por astrología, conocemos que es Jesús. ¿Quién es? Y es Júpiter, porque él es el gran benéfico y Saturno es el opuesto, el gran maléfico, porque Saturno es frío y seco. Entonces, las plantas no viven, nada puede vivir sin que en el frío y en el seco. Pero Júpiter, sus humores son caliente y mojado. Entonces, las plantas crecen con Júpiter. Con Saturno, su energía mata las plantas y debe matar las plantas, porque si no, el tiempo no va en línea. Necesitamos los dos. Como cada onda necesita Júpiter y Saturno. Y siempre el universo va yendo derecho con esta modalidad de Horus y Set, Jesús, Satanás, etc. No se te escucha, Irú, por lo menos aquí. Ahora sí, maestro, perdón. Listo. Digo, porque tiendo a apagar el micrófono. A mí me encanta escucharte, Santos, porque es otra manera de interpretar las cosas y que a mí yo estoy recién comenzando en esa postura, porque como todos, o sea, cuando uno entra en este tema, lógicamente a mí me pasó y a la mayoría de las personas que entran en este tema. ¿Por qué? Porque, a ver, el sistema educativo se ha encargado, lógicamente, de vaciar espiritualmente al hombre, a todo tipo de hombre, mujer, chico, niña, abuelo, anciano, todos. Entonces, al vaciarte espiritualmente, ellos lo que generan es una pared psicológica en el cual cuando vos querés tratar de enseñarle a alguien estas cuestiones astrológicas, justamente, tu propio cerebro las rechaza, no importa de dónde vengas. Entonces, la única manera, o a mí me pasó de esa forma, para poder entrar en esto, es a través de la parte científica,
que es lo que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque a través de la parte científica, que es el propio lenguaje que uno maneja en Occidente, es el que nos metieron a nosotros en la cabeza, por lo menos con esa misma herramienta vos te das cuenta justamente que te vienen mintiendo, que a nivel científico no se demostró nunca que la Tierra rotara, siempre te invocan, digamos, demostraciones secundarias, como el péndulo de Foucault, pero claro, la gente cuando hablan del péndulo de Foucault no sabe, nunca te cuentan las fallas o las segundas versiones de las cosas, ¿viste? O sea, el péndulo de Foucault, pero explícame que el péndulo de Foucault tiene una falla que se llama el efecto alias, que es cuando hay un eclipse de sol, y el péndulo se queda sin oscilar, queda estático, haciendo la misma línea. Entonces ahí mostramos que hay una falla, no depende si la Tierra gira abajo o no. Evidentemente hay otras fuerzas que influyen al péndulo, más allá de que necesita un empuje inicial, la bola es muy pesada, está colgada muy arriba, tiene un oscilador arriba para que el péndulo no se trabe ni se friccione, hay todo un engaño, es como un truco de magia el péndulo de Foucault básicamente. Funcionaba para una determinada época, a la gente sin educación y sin acceso a un estudio profundo de esas cosas le funcionaba. Entonces siempre te van contando la versión que ellos quieren, nunca te cuentan las fallas que tienen la versión, porque lo más lindo de todo esto es que cada experimento que el hombre quiere hacer para demostrar de que la Tierra está, que la Tierra no está quieta o que la Tierra no es plana y es una esfera, fracasa. Siempre hay o sea, siempre está la naturaleza que te termina mostrando totalmente lo contrario. Y cuando vos creés que ahora sí voy a poder realmente demostrar que la Tierra gira, no, siempre aparece algo que te la vuelve a mostrar que está quieta. Es increíble. Pero claro, eso no te lo cuentan. Entonces, al no contártelo, lógicamente la gente cree, ¿no?, que un péndulo de Foucault te puede demostrar ese tipo de cosas y demás. Ahora, ¿el punto cuál es? La única manera de quebrar esa pared psicológica, por lo menos para las generaciones actuales, me incluyo en ellas, es a través del modelo científico, es mostrándole las fallas, las carencias que tienen los modelos científicos actuales. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, eso es mucho más fácil, ya no te pueden decir que un barco desaparece en la línea del horizonte por la curva, ya no te pueden decir que hay que elevarse demasiado para ver que la Tierra es curva, porque hay globos que llegan hasta los 40, 50 kilómetros de altitud, la Tierra sigue siendo plana, hay cohetes caseros que también llegan a 100 kilómetros, sigue siendo plana. Siempre se le fue complicando y eso aventaja a la gente que está en este despertar. Pero lógicamente, cuando vos te vas metiendo, lo más duro de todo es comprender que uno está bajo una hipnosis. Y muchas veces la gente, cuando le hablas de que estás bajo una hipnosis, uno cree que es justamente un péndulo que te lo van a sostener acá y te van a hacer, mirá, mirá, mirá. Y no, una hipnosis es otra cosa. O sea, eso puede ser una hipnosis ahí puntual, como un ejercicio de concentrarte en algo para llamar tu atención y poder introducirte dentro de la mente y sacarte un trauma. Pero la hipnosis que nosotros, digamos, colectivamente sufrimos es todo este lenguaje oculto y todas estas versiones de distintas cosas a nivel espiritual que siempre son las mismas y refieren a los mismos. Y por ejemplo, con esto que vos hablabas, ¿no? Yo por lo menos, yo te digo, desde mi sencillez, siempre lo que me pregunté. Voy a compartir un cachitito de la pantalla mía. Ahí vamos. Ahí estamos. Creo que ahí se estaría viendo... ¿se está viendo mi pantalla, Hernán, o no? No, ¿no? Pero ahora sí. A ver, ahí va. Y le damos doble clic. Ahí está. ¿Vos la estás viendo, Lore Santos? ¿Ven mi pantalla? Sí. Digo, sí. Cuestiones ahí sencillas. O sea, la gente que se vuelve fanática religiosamente pierde como de alguna manera el equilibrio a la hora de razonar. Y no entiende, o sea, viste que si, más que nada en el lado occidental se acostumbra mucho a difamar las otras religiones, ¿no? O sea, es como que solamente la religión de cada uno es la correcta y las otras las descartan directamente, ¿no es cierto? O sea, yo siempre de chico me preguntaba, o sea, ¿cuál es la correcta? Porque desde acá, ahora sí. Okay. Ahora sí la veo. Uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Porque supuestamente la mejor es la católica, la correcta es la católica. ¿Por qué? Porque la católica se encarga de difamar a todas las otras.
Entonces, de chico te queda esa sensación. Pero si te vas a otra, te difaman a la católica. Y si te vas a otra, obviamente creo que la más pura es el hinduismo, tal vez de alguna manera, porque no se encarga de, digamos, difamar a las otras, sino tal vez de potenciar la propia. No sé si se encarga mucho de hablar de las demás, sino que habla de la propia. Pero eso es como, para mí fue siempre como un llamado de atención. O sea, no hay ninguna religión, digamos, al 100% correcta. ¿Por qué? Porque para poder entenderla tenés que conocer mucho secretismo. Si no, vas a interpretar las cosas muy literal y vas a caer en el engaño. Recordemos que la religión, entre comillas, es un código entre los propios sacerdotes ascendidos, ¿no? Por así llamarlo, es un código para poder manejarse. ¿Y cuál es la idea? Y la idea es que a vos te cueste entenderlo, porque a través de una religión se manipula el pueblo. Entonces, si a vos te lo dan servido en bandeja, tenés que sospechar un poco, porque seguramente no creo que sea el objetivo final. Después, lógicamente, cuando te pones a ver, vas a encontrar que hoy en día hay tantas derivaciones de las religiones, que acá es donde se empieza a armar el torbellino de información que distrae, porque hay muchas. Cada una te cuenta una cosa. Ahora, si vos tenés la información incorporada, te vas a dar cuenta de lo que vos decías, Santo, que todas refieren a lo mismo en final de cuentas, y que no es ninguna persona encarnada, sino que son cuestiones más allá de una figura. Además, muchas coinciden en que no hay que adorar imágenes, y sin embargo la gente se vuelve loca por adorar imágenes, cuando en realidad muchas religiones dicen, no adores imágenes, que la imagen es una representación, es un cuentito para hacer las cosas más fáciles. Obviamente la religión actual para Occidente es un poco esto, ¿no? O sea, la masonería, creo que en esa, digamos, energía que ellos tienen de querer ser más papa que el papa, decimos acá en Argentina, ¿no? Porque ellos quieren ser más que incluso los dioses que ellos mismos veneran, por así llamarlo. Entonces ellos se meten sus simbologías de que supuestamente mucha gente tal vez esta parte no termina de comprender cuando ven alguna obra de arte. En el arte masónico obviamente hay mucho código, hay mucha cosa que te termina de contar y te cuenta una historia tal vez mucho más verídica que la que te quieren contar después cuando estás en los grados bajos, ¿no? Pero que me refiero un poco a esta cuestión de decir, ellos siempre se visten de blanco y bajan del cielo, porque quieren imitar a los dioses. Entonces, cuando un astronauta se viste de blanco y supuestamente viene bajando en una nave del cielo, es básicamente la misma historia que te cuentan en todas las religiones, porque de hecho hasta en las religiones, por ejemplo, como las griegas o las egipcias, los dioses también andaban en carruajes. Y una nave espacial no tiene nada de distinto a un carruaje. ¿Viste? O sea, a veces la gente se traba y cuando una persona que es muy científica te critica y te dice, no, porque ustedes, que la Tierra que está sostenida por tortugas, se toman esas cosas literales y ellos mismos no se hacen una autocrítica de decir, bueno, yo soy científico, soy astrónomo. Yo miro una constelación y digo, esa es la constelación de Cáncer, o de Escorpio, o de Virgo. Y el astrónomo moderno también tiene una figura con todas esas constelaciones. Porque va a haber o un Escorpio, o va a haber una balanza para referirse a Libra, y el astrónomo moderno no va a decir, ahí en el cielo hay una balanza. ¿Entendés? O sea, es lo mismo cuando a uno lo cargan y te dicen, hay tortuga. Entonces, ese tipo de cosas, la gente, las generaciones actuales tienen que ponerla en contexto, porque acá se trata, el dibujo es un símbolo. El símbolo es un código y ayuda muchas veces a contar una historia. Simplemente eso. Obviamente la masonería cuenta una historia muy oculta por detrás, que tal vez su objetivo no es compartirla con el resto del mundo, ¿no es cierto? Porque es la única manera que tienen de controlar. En la ISS también vemos este tipo de formas que tienen mucho que ver con toda una cuestión justamente ocultista, luciferina, por así llamarlo, ni hablar todo el tema, acá está la representación, ¿no es cierto? O sea,
para o sea, la nueva religión occidental es la NASA, básicamente. Eso es lo más peligroso de todo. Y después cuando vos, con esto ya cierro, cuando uno habla de astronomía, no hay que olvidarse que etimológicamente, y vos lo decías al principio, Santo, o sea, astrología es el estudio de los astros, pero astronomía es solamente el nombramiento, es el nomin, nombres. Entonces, la astronomía moderna está tan, digamos, tiene mucha bronca dentro, ¿no? Porque incluso ellos mismos, creo que lo tengo por acá, si no me equivoco, denme un segundito. Ellos cuando, fíjate lo que dice lo que han logrado poner como etimología de la palabra astronomía. Ellos dicen que astronomía, más allá de estar compuesta por astro, que significa estrella, la raíz nomos, ¿no? Regla, norma, orden, dice, la mayor parte de las ciencias utilizan logos, que viene justamente del estudio, ¿no? Geología, biología. Otras utilizan nomos como economía. Ahora, astronomía debía propiamente haberse llamado astrología, pero esta denominación ha sido usurpada por una pseudociencia. Y vos decís, ¿cómo va a ser usurpada si primero existió la astrología antes que la astronomía? Y ya la propia astrología se encargó de nombrar todo lo que estaba en el cielo. De hecho, la astronomía actual utiliza las mismas constelaciones y los mismos nombramientos que utilizaba la astrología, salvo las estrellas esas fantasiosas nuevas de la NASA que tienen esa nomenclatura de X44, viste que vos decís, ¿para qué le ponen esos nombres si esa estrella no te está diciendo nada? Y además que uno, cuando vos hablás de los griegos, la gente se olvida que tanto los griegos como los árabes, por más que uno quiera creer en el cuentito de Eratóstenes, eran geocentristas. Entonces, Eratóstenes, por más que vos te quieras creer la historia de que determinó que la Tierra era una esfera, Eratóstenes creía que la Tierra estaba quieta y lo que le giraba arriba era el Sol, la Luna y las estrellas. No creía que la Tierra avanzaba por el universo. Y esas son esas cositas que la gente no termina de detectar, porque te cuentan la historia que ellos solos quieren que te cuenten. Y uno de los grandes mecanismos, justamente, que tampoco te lo cuentan de los griegos, cuando te nombran la maravilla griega, es el mecanismo de Antiquitera. ¿Entendés? Cualquier persona que se hace un poquito cargo del mecanismo de Antiquitera se va a dar cuenta que los griegos, o mejor dicho, que ya en esa época se tenía muy en claro el tema de que la Tierra era geocéntrica, estacionaria, plana, y que además con este tipo de mecanismos ya las personas estas tenían totalmente calculado eclipses hasta 100 años en el tiempo. Eso tampoco te lo cuentan. Entonces, cuando uno empieza a unir todas esas piezas, por lo menos le tiene que levantar la sospecha de que hay algo que no te están contando. Y que te están contando una historia que a ellos le conviene. Porque ¿quién va a tener duda que el Vaticano domina? O que el sionismo te domina, o que la masonería te oculta, o que la NASA te miente. Hoy en día lo de la NASA es un chiste, ya de ver ahí a los astronautas flotando con los cables, todo ese tipo de cosas ya realmente cualquier persona que en la casa tiene una PlayStation 4, que es la mayoría de la gente joven, se tiene que dar cuenta que la NASA es un disparate. Básicamente no se puede sostener mucho este tipo de engaño en el que se ven las burbujas de agua, ese tipo de cosas. Ya son muy comunes, muy comunes. Y después, obviamente, la simbología dentro de toda la NASA también es innegable. Incluso ellos pecan de vanidosos, porque se la pasan mostrando constantemente toda la simbología que utilizan en el mundo aeroespacial. Eso también debería mucha gente llamarle la atención, sobre todo esos canales o esas personas que tienen un costado muy científico, pero que cuando ven este tipo de cosas las rechazan, ni siquiera las quieren tocar, no se animan ni a abordarlas. No sé si Santos seguís por ahí, maestro, porque veo que tu webcam desapareció.
Estoy. Ah, ok. Pero bueno, más o menos como para poner en contexto un poquitito, después si querés también muestro algunas cositas de los calendarios del engaño, porque aparte a mí me gusta que el calendario actual, justamente el calendario juliano y demás, tiene que tener todo el tiempo, o sea, año bisiesto, meses de 30 días, meses de 31, meses de 28, cada 4 años se agrega un día. Es realmente, o sea, ¿dónde está la perfección del calendario ese? Bueno, esto es el punto, Iru. El punto es esto, que la razón por el cual cada mes tiene diferentes días, número de días o cantidad, es que tiene que armonizarse con el calendario astrológico en el cual está basado. Entonces, Exacto. este calendario secular imita o está viajando o está llevado por el eclíptico, o sea, el calendario natural astrológico, porque siempre los meses se armonizan con el cúspide de cada signo, ¿ok? Que siempre en cada mes acontece alrededor al 21 o el día 22, pero siempre se armoniza. Entonces, el problema con este calendario es que, dos problemas, que es completamente secular, que no es malo, esto no es malo. Lo malo está en el hecho de que no está complementado con el calendario sagrado que está junto con él. Y la otra cosa, sí, y la otra cosa es que no consideran la luna. Exactamente. Y los meses que ella produce. Un calendario solar. Sí, no estoy diciendo que es malo, todo es Nada perfecto. es malo ni bueno. Exactamente. No. O sea, la gente tiene que comprender eso. No es bueno o malo. Eso va por otro lado el tema. Sí, lo malo es lo que ellos desincluyen en la ciencia que tenemos. Quitan eso, quitan esta parte, quitan la diosa. No se habla de María, de Isis, ninguna diosa, porque la mujer es mala, punto, y Dios es macho. Y quitan cosas y desequilibran sistemas naturales por sistemas. Ese es el propósito. Eso hacen, siempre. Exactamente, exactamente. De hecho, acá la idea del hangout de hoy justamente es un poco poner ahí sobre la mesa las dos versiones. Más que nada, yo por lo menos en mi canal siempre me encargo mucho de, o me gusta comunicar la parte tal vez negativa, utilizada de forma negativa de toda esta simbología. La idea es un poco hoy poner sobre la mesa la parte bondadosa, la parte positiva de entender qué pasa cuando uno se refiere a Set o cuando uno refiere a Helios o cuando uno refiere a Isis porque en realidad ninguno de esos nombres no son ni buenos ni malos, son códigos, son nombres, depende de la época, del tiempo, al colectivo social, se le daba una información, pero ellos la utilizaban para guardarse la parte, como vos bien dijiste, digamos, benigna del asunto. Entonces, acá el tema es tratar de dar a conocer a la gente ese código para que después cada uno determine para qué lo quiere utilizar. Porque hay una estrategia que es, de alguna manera, la estrategia del 11, por así decirlo, que es, ellos te van a dar una parte positiva, pero que está engañada. O sea, vos capaz que decís, bueno, yo quiero ser una buena persona, me hago católico, ¿no? Vamos bajo el cuentito del común y corriente. Entonces vos vas a la iglesia, ¿sí? Creyendo que vas a ir a aprender a amar al prójimo. Vas a la iglesia, ese sistema está controlado. Es todo lo contrario a lo que te van a enseñar. Entonces,
si vos de alguna manera sos de esta nueva generación y decís, no, yo a la iglesia no voy porque yo sé que la iglesia me miente o me engaña o es corrupta. Y mucha gente, ¿qué hace? Se va a la otra iglesia, que es la masonería, en la que ellos te quieren decir, no, en realidad Lucifer es el bueno, porque Lucifer significa el dador de luz. Entonces vos decís, bueno, no, está bien, a nivel nombre, es verdad, dador de luz no le encuentro algo malo. Si fuese dador de oscuridad, ahí me levantaría sospecha, pero dador de luz está bien. Entonces vos entrás a la masonería porque vos decís, bueno, acá me van a contar realmente el dador de luz, pero claro, después te das cuenta que en realidad te atraen con ese nombre, pero te siguen dando oscuridad. O sea, te siguen haciendo la misma que te hacían en la otra religión. Nunca te van a dar la verdad. Ninguna de todas estas sectas actuales, ni el Vaticano, ni la masonería, ni los judíos, ni nadie. La única verdad la vas a encontrar, digamos, en tomarte el trabajo de incorporar mucha información y filtrarla a través tuyo. Ahora, ¿qué persona te pueden brindar la otra versión? Porque ninguna institución te va a brindar la información que, por ejemplo, te da Santos, que a mí me encanta porque es ese otro costado de toda la simbología. Entonces, yo por lo menos del habla hispana, y por una cuestión de conocerte, Santos, realmente confío mucho en la información que vos me das, pero yo también después me encargo de contrastarla con otra gente que sigo, tal vez de Estados Unidos, otras cuestiones de acá, de Occidente y demás, porque lamentablemente uno puede estar dando una información sin ningún sentido de maldad, pero también puede estar equivocada. Entonces, ahí es donde nosotros le decimos a la gente, no le crean a nadie, tomen toda la información, traten de filtrarla y sacar su propia conclusión. Entonces, la idea de hoy un poco es contarla el otro costado de la simbología. ¿Y quién mejor maestro que ustedes para hacerlo? Sí, hermano, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y por qué? Porque es solo por prestar atención. Eso es el dono que tengo, a prestar atención. Desde pequeño, cuando era testigo de Jehová, creciendo, y después de hombre, porque me quité de los testigos de Jehová a los años 14 y tomando marihuana y haciendo lo que hicieron en los años 70, cuando Claramente. crecí. Pero a los 18 y 19 años, yo vi también que seguir a las chicas y tener coches de fuerza que tenía, me gustaban los coches de Corsa. Lujo, de alta gama. Sí, pero con motor muy grande. En Australia se hacía mucho, como Chevrolet y mi coche tenía un motor tan fuerte y yo hacía racing, ¿cómo se dice? Carreras. Sí, entonces... Muscle car. Y entonces el mundo no me satisfació. ¿Cómo se? Satisfacción. Sí, no me satisfació. Entonces regresé a los testigos de Jehová y hice más 20 y 25 años hasta el punto de 2. ¿Ah? Bueno, satisfacción también justamente es una palabra derivada de Satán. Yes. Satisfacer es justamente, ¿no? El sistema busca que satisfacerte. El tema es que cuando a vos te satisfacen, te calman ese sabor por descubrir, porque si estás satisfecho significa que te vas a reposar a digerir, ¿entendés? Estoy satisfecho y no te encargás de buscar tu comida. Y en el caso espiritual, buscar la comida es la información, ¿no es cierto? Entonces, cuando te la sirven en bandeja, te están satisfaciendo la información. Y ves, acá ya encontré la espiritualidad, mirá, soy testigo de Jehová. Yo era católico a los 19 años, obviamente me pasó lo mismo que a vos y dije, no, esto es toda una mentira, pero bueno, me volqué más para el lado científico. Está Antonio Subirat en el chat,
Le mando un gran saludo. Maestro Antonio, si querés participar, avísame que estás invitado. Continúa, Santo querido. Sí, bueno, y en las palabras hay información que es precioso. Por ejemplo, en una de tus presentaciones mencionaste Copérnico y Galileo, que la raíz de sus nombres, por ejemplo, entonces Gal es demonio, como dijiste. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos, ¿sí? Porque tenemos, en inglés tenemos demonio es gargoyle, gargoyle. Gol y la R y la L son intercambiables. Número uno, la primera cosa de aprender de letras es que existen intercambiables, como en español, la V y la B, la D y la T. Pero muchos no ven con los ojos el trabajo de la R y la L. ¿Ok? ¿Y por qué son intercambiables? Porque la L es 12, siempre, en cada alfabeto, 12. L. Exactamente. La M también es intercambiable con la L, ¿verdad? Sí, sí, es. Y la R es 18. 6, 6, más 6. Esto es 6, 6, pero la R, lo malo, porque Ra en Egipto es malo, entonces la R siempre toma la posición de 18 en los alfabetos sagrados. Siempre, siempre. Porque 666, este es dos tipos de radiación. La R es siempre radiación. La L es la luz interna. Es la otra modalidad de la luz. Por eso tenemos rojo y azul. Red and blue. L. Right and left. O sea, derecho y izquierda. Pero izquierda siempre tiene la L. ¿Okay? Y se nota en cada modalidad de ciencia la posición de estas letras. ¿Okay? Entonces, regresamos a esto. Entonces, Gar es Gal. ¿Okay? Por eso le llamaron a Jesús Galileo. Él es un Galileo, no es judío. ¿Por qué? Bueno, para designar un demonio. Él es demonio, es Galileo. Entonces, correcto, puedo ir adelante con esto, Gal. Por ejemplo, los caldeos de Babilonia, Cal, es la misma. California o Kali, la diosa de qué? De los demonios. Entonces, exactamente. Entonces, correcto, cuando tú lo dijiste en tu show, yo inmediatamente sabía, sí, Iru es correcto, Gal es el demonio. Pero pensando más allá, yo pensé, si lo hicieron con Galileo Galilei, lo hicieron con los otros, como por ejemplo, Nicolás. Nick es San Nicolás, como lo sabes, el diablo. Exactamente, sí. Pero aquí le ponen la palabra copiar. Y aquí también existe Nick. Nicola, copia, Nicola. Cuando ponen dos veces una raíz demoníaca en la palabra, como hacen los jesuitas, ambos siendo o eran jesuitas, ellos siempre te anuncian lo que hacen, siempre. Entonces, regresando a ese calendario, notamos la decepción de ese calendario. ¿Por qué? ¿Porque es incorrecto? No. Porque es solamente... manipulado. Manipulado en el sentido secular. Esto es un calendario
económico, nada más. No tiene espiritualidad adentro, sino que por los días, los días de descanso como holidays, ¿no? La Navidad, la Pascua, infieren un poco unos días para hacerlo un poco sagrado, pero es económico. Totalmente. Esto es solamente para Roma gobernar. Entonces, es una construcción artificial sobre un sistema natural. ¿Y cómo es artificial? Bueno, vamos a ver los puntos en el cual esto es un calendario que nos da daño. Ok. Julio César es Jesucristo y nada más. ¿Por qué? Porque, bueno, como los autores como, por ejemplo, ¿cómo se llama el italiano? Bueno, el nombre va a regresar. Está perfecto, maestro. Este hombre descubrió que todo lo que hizo el histórico Jesús hizo igual Julio César. Ambos murieron en la mitad de marzo. Bueno, en the Ides of March. Ambos. Ambos fueron traicionados. Brutus y Judas. Ambos cruzaron el río, uno el Jordán, el otro el Rubicón. Ambos fueron a una ciudad llamada exactamente Capernaum. Ambos eran dioses. Uh-huh. Entonces, las familias que crearon el globo aquí y las familias que crearon la otra ficción, lo hicieron como así. Simplemente así. Demuestro todos los puntos en el cual entró el engaño malo, demonaico sobre este plano. Empezó aquí con el Dios del mundo, el fundador de la dinastía Julio Claudio. Después, en el año 69, empezó otra dinastía, los Flavianos, constructores del Coliseo de Roma y del Coliseo y la doctrina del pan y circus para los plebeos. Exactamente. Y lo que hoy se traslada a un partido de fútbol, que por algo también en un partido de fútbol se grita gol. Te hacen gritar gol porque vibracionalmente y la palabra gol es destrucción, es muerte, etc. Gol es gal, porque los vocales son intercambiables. Es demoníaco el gol. Por eso. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, los flavianos, Vespasiano, el fundador, él mató Vitellius. Vitellius era el último de los Julio Claudianos. ¿Ok? Importante. ¿Por qué? Porque este es Jesucristo y Vespasio también hizo igual. Envió su hijo, el Hijo de Dios, Tito, a destruir el templo de Jerusalén y a destruir la traducción sagrada de la religión de esas, porque los esenes, los seguidores de Jesús desde miles de años antes del histórico Jesús, Roma hizo nada más que destruir la escuela. En ese año 69, Tito fue a Roma y destruyó a Jerusalén. Y la tradición esotérico del Cristo adentro, no
un Cristo en la historia que vive y muere y bebe un poco de vino un día, un otro día no, y tiene relaciones con prostitutas, María Magdalena y los coleccionistas de impuestos. Y Dios no hace estas tonterías. Y Dios no pertenece a la creación mundana, ni a los tiempos mundanos. Él es trascendental y siempre lo será. Lo único que somos dioses nosotros es que tenemos el alma de Dios adentro que se llama Vishnu. Este es Vishnu, o esto es Ganesh, pero tengo otro que tiene... Sí, Vishnu. Te lo he visto puesto. Este Vishnu es Jesús. Cristo es el espíritu del universo. Jesús es bien diferente. Bien diferente. Jesús se refiere al alma. Y el alma está aquí. Tenemos dos almas. El Paramatma y el Jiva Atma. El Jiva Atma somos nosotros, una gota de Dios, que somos todos nosotros. Y el Jiva Atma somos nosotros. Pero dentro del corazón, el Paramatma tiene una medida de como 100 milímetros. 10 centímetros. 10 centímetros, ¿ok? Y esto es el Paramatma. Atma es Atum. Se ve claro. Atma, Param, Rama, es el mayor. Entonces el Paramatma, el alma del universo, está en nuestro corazón. Jesús vive aquí, no puede vivir en la historia. Es el alma que está cerca del Jiva Atma, Jehová, Jiva, Atma, que es un punto así y ni se puede ver. El Paramatma se ve. Entonces, por eso no podemos negar al Jesús. Nadie, yo no nego a Jesús. Yo soy un adorador de Jesús. Porque sé quién es. Es el Espíritu que me anima a mí. Y a todos nosotros. Por eso decimos, hoy estoy inspirado. Espíritu. Sí. Y espiral. Energía. Exacto. Energía. El movimiento del sol, el analema. El vórtice. La vibración. O sea, la vibración. Bueno, Constantino, 3, 2, 5. Constantino. Él empezó con el cristianismo corporativo. Él creó una corporación. Inteligente, Constantino. Y lo llamó la donación de Constantino. ¿Y qué es? Bueno, es una bola papal. Un impuesto. ¿Ah? Es como un impuesto. Sí, es una bola papal que él hizo con Silvestre. Bula. La bula. Sí, lo hizo con Silvestre, su papa. Y en este documento, como vamos a ver con Unum Sanctum aquí, Unum Sanctum, no, aquí. En esta bola dijeron que todo el mundo tiene que pagar impuestos a la iglesia de San Pedro. Pedro es Júpiter, pero Pedro se refiere a piedra. Sí, a la piedra. A la piedra, porque la iglesia de San Pedro es la iglesia de piedra, o quiere decir las iglesias que vemos por la calle, por las ciudades que ha construido Roma. Roma construye
todas las iglesias, que sean testigos de Jehová, mormones, que se llaman por otros nombres, no importa. Si ellos creen Exacto. en un Jesús histórico, son católicos. Y si tienen un certificado de nacimiento, son católicos. Entonces hay solo una religión secular, mala, errada, basada en una ficción como el globo que ellos crearon. Exacto.